Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Historias de superación que merecen ser contadas. Las vallas que nos pone la vida, cómo hacer para enfrentarlas, para superarlas, lograr los desafíos. Vamos a tener testimonios y sobre eso trata nuestra pregunta de hoy, que la hace, como siempre, Verónica Chevalier. Verónica, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jaime. Un gusto haber compartido con vos esta semana. Y la pregunta para todos en casa hoy es la siguiente. ¿Toda adversidad puede superarse? Y nos pueden contar qué piensan enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También pueden enviar sus comentarios a través de nuestro mail a estabocasmia@tele12.com y los esperamos en nuestro Twitter @estabocasmia12 y en nuestro Facebook estabocasmia12. Vamos a ir leyendo además sus comentarios que envíen a través del SMS en la pantalla. Para eso tienen que mandar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, nos cuentan lo que quieren compartir con nosotros y lo mandan al 1212. La historia de Alfonsina Maldonado está escrita en su cuerpo, como ella lo dice. Nació en diciembre del 84 en el departamento de Florida, pero ya desde prácticamente sus primeros días de vida fueron marcados primero por la tragedia, pero a partir de allí también, casi que con la tragedia a los años, comenzaron los desafíos. Y bueno, va a ser uno de los testimonios que vamos a tener esta tarde aquí en la tele. ¿Cómo te va, Alfonsina? Un gusto recibirte. Gracias a ustedes por invitarme. El desafío de vivir es el libro que acaba de publicar Planeta con su testimonio. Seguramente mucha gente no te conoce. Hoy te va a conocer un poco más. Pero vamos a contar qué pasó hace muchos años, hace algunos años, cuando eras casi que una recién nacida. Tenías seis meses. 6 meses. ¿Qué pasó? Bueno, como siempre digo, el 1 de mayo fue el día que cambió mi vida para siempre. Un 1 de mayo donde todo el mundo es un día de descanso, ¿no? O de fin de semana largo. Ese fin de semana decidimos venir a Montevideo, a la casa de unos amigos. Y bueno, ese día hubo un corte de luz, no sé, por X razones y demás, tormenta y demás. Mi madre me dejó durmiendo en una habitación que tenían los amigos y bueno, salió para afuera con el resto del grupo cuando me escucharon llorar y fue a la habitación se había incendiado, bueno, 32 días en coma, 1 año y medio en una incubadora y hasta los 5 años entre hospital, en el centro de quemados y mi casa. Perdí mi mano izquierda con una quemadura de 1er grado, me quemé la cabeza del lado izquierdo, que hoy en día no tengo absolutamente nada, del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, de la cara, que tampoco tengo nada. También gracias a lo que era una bebé, la regeneración de la piel fue muy rápida y sobre todo los tratamientos que me hicieron y demás, hoy en día no tengo absolutamente ninguna secuela, así no puedo tomar sol ni nada de esas cosas. Sin lugar a dudas que esa experiencia de vida, a lo largo del tiempo, cuando la logras procesar y cuando logras sanar esas heridas, que no es 1 año, 2 años, sino que son muchos años de proceso. Pero para decirlo gráficamente, casi que naciste sin mano, porque en definitiva tenías muy pocos meses cuando te pasó eso, y entonces toda esa infancia, también de alguna manera lo que debe haber sido todo el proceso de una infancia, si bien tú vivías en el campo, pero lo que debe haber sido en Florida, ¿no? Todo lo que debe haber sido la escuela también, eras la diferente. Sí. A veces te miran con curiosidad o con lástima, no se sabe. La infancia no fue una infancia normal, fue una infancia de soledad. Lo normal, el apego de los niños, de cuando nacen a los 5 años es muy importante el contacto con los padres. Ese contacto no lo tuve, dado que al estar en un centro de cuidados intensivos no te puede tocar nadie, no te puede ver nadie, solo te pueden tocar los enfermeros y a través de una incubadora con guantes y demás. Así que ha sido difícil. En aquella época lo encontraba normal porque era mi realidad. Mi realidad era ver a niños a mi lado graves, igual que yo, así que para mí era normal esa realidad. No era normal cuando salía fuera de ese hospital y me encontraba con los niños normales. Claro. Eso fue el primer choque.
con la sociedad, y sobre todo el primer choque que tuve era cuando empecé la escuela y un niño se caía, que siempre lo cuento, un niño se caía y lloraba, entonces yo tenía comportamientos agresivos de decir, pero este nene es un maricón, o sea, se cae y llora. Y entonces, bueno, tenía reacciones así y así muchas más. Ahora vamos a seguir con la historia, pero me quiero ya tomar eso que acabas de decir, porque está en el libro y es una filosofía, se puede llamar de alguna manera, una forma de encarar el dolor que tú tenés. ¿Qué importancia tiene el dolor en la forma de ser? Que ese niño que llora, quizás llora porque se cayó y se raspó y le duele un poquito. Esa reacción que tú tenías es porque tú asumís el dolor o pretendés que el dolor se proyecte en otras cosas. El dolor que yo aprendí a vivir es realmente intenso, es otro dolor, no es el de un raspón que me arde. Eso para mí era nada. El dolor que yo experimenté es uno de los más intensos que puede haber. El quemado es de los dolores más intensos que existe, lo acabo de decir. Te despiertas y te duermes con él. Es un dolor que traspasa tu piel. Es un dolor que por más calmantes que te den, no se calma. Es un dolor que te deja inconsciente de tanto gritar, de tanto llorar y nadie te puede tocar, nadie te puede tomar en upa, nadie te puede hacer un mimo. Entonces, cuando veía eso era como mi reacción agresiva porque para mí era una estupidez lo que estaba viendo. Pero tú haces que el dolor sea algo que se proyecte como algo positivo, tratar de sacar algo de ese dolor tan intenso e indescriptible. El dolor para mí ha sido mi motivador de la vida. He aprendido a convivir con él y sobre todo, más allá que convivir con él, aprendí a transformarlo y a verlo de otra manera. En aquella época lo transformé en un sueño. Para poder curarme, el doctor me decía, si te dejas curar sin gritar, vas a salir a andar a caballo. Así que ese era el motivo. El capítulo se llama El dolor como maestro. Así es. Es un gran maestro de la vida. Hay que aprender de él. No hay que quejarse de él. Hay que aprender. Hay que transformarlo. No solo en sueños, sino que en felicidad y sobre todo proyectarlo. Sí. Estoy siguiendo con muchísima atención todo lo que estás diciendo. Y en esa experiencia límite, quizás otras personas que nos están viendo puedan haber tenido alguna experiencia de ese tipo. ¿Tú estableces alguna barrera, alguna frontera entre el dolor físico y el dolor espiritual o el dolor del alma? He experimentado los dos dolores, el dolor físico y el dolor espiritual. Me ha costado muchísimo procesarlo, pero el que más me ha costado sanar es el dolor espiritual. El dolor físico, pasados los años, se comienza a aliviar. Si bien convivo con el dolor en mi mano izquierda, que tengo dolores siempre, pero el dolor emocional es el más difícil de curar y es el que duele más. Qué curioso, ¿no? A ver, sí. Vos hoy le preguntabas a ella el tema, ¿no?, de por qué se ponía enojada cuando veía a un niño quejarse. Cuando una persona pasa por una situación tan intensa como la que vivió ella, todo lo demás te ayuda a poner las cosas en perspectiva. Entonces, a veces uno, desde el lugar de yo logré superar esto, ¿cómo vos vas a llorar por esta tontería? Les pasa a los adultos, ¿no? Tiene que ver mucho con eso. Yo tengo esta fortaleza de superar todo esto y tú te estás quejando de una tontería, no sabes lo que es realmente. Y eso a veces genera enojo, sobre todo cuando eras una niña seguramente, obviamente no estaba procesado ni la mitad de todo lo que tenías que procesar. Y también obviamente el dolor espiritual, el dolor emocional es el más difícil a veces de tratar. No hemos hablado del sueño todavía, porque también esa niña que nació en un campo en Florida tenía a los caballos como parte de su sueño de vida. Fueron mi motivación y mi razón de curarme. Ellos me dieron esa fuerza para salir del hospital. Ellos me daban esa felicidad, ellos me daban esa sonrisa y ellos me daban esa motivación de todos los días despertar en el hospital para curarme rápido. Yo quería curarme rápido para ir a casa, andar a caballo. ¿Por qué? Porque iba a ser una amazona olímpica. Entonces, este era el sueño y sobre todo mi doctor cuando me curaba me sentaba a UPA y me decía, bueno, si te portás bien, si no gritás, si no insultás a los doctores, a las enfermeras,
vas a salir, estos días te damos de vacaciones para ir a andar a caballo. Entonces era como, voy a ir a andar a caballo. Entonces hacía todo lo que me decían para ir a andar a caballo y para hacer esa amazona olímpica. Obviamente que pasados los años, ese sueño fue forjándose más y el doctor ya se empezó a asustar un poco. Pero bueno, ese es el entusiasmo del cual vamos a seguir conversando ahora en un ratito contigo. Vamos a también integrar otro testimonio a la tarde Tabosca Mía. Y Graciano, ¿tú querías hablar de los celestes? Mirá, lo que te puedo decir de los celestes es que Óptica Stella Heinchuk es junio celeste. Es lo que nos queda, ir a Óptica Stella Heinchuk. Porque es tiempo de Copa América. Por lo menos nos queda hasta un partido por el asado, pero bueno, acá vayan a disfrutar del junio celeste de Óptica Stella Heinchuk con un 25% de descuento. Ahí sí ganan. En la óptica ganan 25% de descuento. Durante todo junio se pone la camiseta celeste y lo celebra ofreciendo este descuento en una importante selección de lentes de sol, de receta y de contacto, una oportunidad única. La Copa América Centenario 2016 fue el pretexto para este junio celeste con 25% de descuento en las 5 sucursales de Óptica Stella Heinchuk, 4 en Montevideo, 1 en Punta del Este y, como el maestro Tavares dijo, que la prioridad son las eliminatorias. ¡Viva la Celeste para las eliminatorias! Ya venimos. Les quiero comentar algo muy importante que tiene que ver con pequeñas grandes diferencias. Acompaña es la única empresa que brinda servicios de acompañantes con enfermeros. Pequeña gran diferencia. Si necesitas a alguien que te cuide durante tu internación, a ti o a tus seres queridos, ya lo sabés, hay que confiar en Acompaña, el único servicio de acompañantes con el cuidado para toda la familia de enfermeros. Hay que llamar al 0800-8939. 0800-8939 y se encuentran con la gente y el servicio de Acompaña. Y ahora vamos a integrar a este panel también a otro testimonio importante, un testimonio de vida y de superación. Se trata de Liliana Oliveri, que está en Uruguay de la mano de Avista Proyectos Educativos. ¿Cómo estás? Un gusto recibirte. ¿Cómo estás? Muchísimo gusto. Siempre tenemos que poner la etiqueta, el título para decir, bueno, ¿quién es Liliana Oliveri? Entonces uno puede decir, madre de 10 hijos, viuda a los 33 años, nunca dejó de trabajar y salió adelante con ese familión. ¿Está bien? Muchísimas gracias. Es mucho, es mucho. No, vaya si es mucho. Bueno, contanos exactamente cuál es tu experiencia, cómo empezó esta historia. Mira, yo cuando hablo de dolor y alegría en la vida, yo digo, todos después de los 40 años podríamos contar nuestra experiencia de dolor. Porque como el dolor no se mide, entonces cada uno podría contar su historia y de hecho yo como psicóloga en la clínica escucho muchas situaciones diversas y no es medible. O sea, algunas personas vienen con un dolor que pareciera nimio, insignificante y sin embargo uno se da cuenta cómo atraviesa su personalidad, su historia y los deja paralizados. Entonces, verdaderamente que yo le doy una importancia sustancial a la historia de cada uno. ¿Y cuál es la tuya? En mi caso transformó mi vida, que yo me casé el día que cumplí 21 años y a los 22 años nació mi primer hijo. Y cuando cumplí 33 nació mi sexta hija y al poco tiempo de nacer murió mi marido repentinamente. Y bueno, yo me encontré con 33 años, 6 hijos, el mayor tenía 11 años y en aquel entonces pertenecía a las ciencias económicas y trabajaba mucho en ello, o sea, una profesión estructurada, estática. Y mi marido era maravilloso y era una cobertura absoluta y total desde lo físico, desde lo humano, desde lo espiritual, en todos los aspectos. Y además un padre muy presente. Me sentí absolutamente desarmada con los 6 hijos frente al futuro que me esperaba.
Y recuerdo siempre que estas cuestiones sirven de mucho, porque a veces a uno le cuentan una historia y uno siente que tiene que decir algo importante, no sabe qué decir, una historia fuerte de vida. Y yo dirigía en aquel entonces un colegio y me tocó ir a buscar al aeropuerto a un psiquiatra que venía a dar una conferencia, y recuerdo que cuando subió al auto le dije: buenas tardes, doctor, tengo 33 años, acaba de morir mi marido, acaba de nacer mi 6ª hija, yo estoy atravesando mucho insomnio y no sé qué voy a hacer con ellos. Y él me miró absorto y me dijo: ¿y estás esperando un consejo? Claro, yo le conté todo esto porque él era psiquiatra y uno supone que los psiquiatras y los psicólogos tenemos que saber mucho sobre la vida. Y entonces él me dijo: un consejo en tu situación sería una estafa. Y la verdad que eso me enseñó mucho, porque a veces uno no puede devanar una vida con un simple consejo. Y entonces la verdad que se hizo la magia, porque me dijo: me parece que si te pusieras a estudiar asuntos de educación de los hijos y asuntos de familia, eso quizá podría ser tu compañía. Y la verdad es que me caló muy hondo. Primero caló muy hondo que él me dijera: un consejo en tu situación sería una estafa. Esa comprensión al dolor, que es diverso, como decía antes. Y además que me invitara en ese momento a iniciar un camino que era totalmente distinto al que yo tenía. Mamá, ciencias económicas, una vida más estructurada. Y entonces en la viudez hice 3 carreras de familia. Hice una maestría en educación de los hijos, estudié matrimonio, porque la verdad es que siendo un proyecto truncado por la muerte, surgió en mí una valoración enorme al matrimonio, e hice orientación familiar y eso me ayudó mucho a vivir 5 años de viudez. Y luego me casé. Con un viudo. Y aparecieron más hijos. Que tenía 3 años menos que yo y 3 hijitos muy chiquitos, 3, 5 y 6 años, que son plenamente míos, ¿no? Y estudié psicología. O sea, después que me casé estudié psicología, porque claro, es que cuando uno puede salir de una situación adversa, la que sea, si lo podés hacer y adquiriste algunos recursos en el camino, la sobreabundancia de lo que queda en tu corazón te produce muchos deseos de ayudar a los otros, ¿no? Y entonces dedico la mitad de mi vida a hacer clínica y la mitad de mi vida a dar conferencias y el 100% de mi vida a vivir con mi familia, que la valoro mucho. Alfonsina, hoy hablábamos de las marcas en el cuerpo, y con todo lo que ha avanzado la ciencia, tú ya contaste tu historia en el bloque anterior, una prótesis sería muy fácil o algún elemento de regeneración del brazo. Sin embargo, tú lo contás en el libro, tú te empeñaste a tener el brazo así y a mostrarlo. Y también tenés una explicación para eso. Sí. La primera vez que me trajeron, me internaron, estaba internada, no sé qué operación, qué número de operación me iban a hacer. Vinieron unos especialistas de Argentina y de Chile con nuevos modelos de manos, porque es como los autos, todos los años hay manos nuevas o pies nuevos y demás. Entonces me los pusieron todos encima de mi cama, en la mesita de la comida, como quien te trae, no sé, un par de zapatos. Y yo me quedé así impresionada. Y uno de los doctores me decía: tocala. Y yo decía: no, tocala, no. Y mi cirujano me decía: pero ¿por qué no te acercás, palpás y tal? No me gusta, es la mano de un muerto esto. Es frío, es feo, es antinatural, está ahí dura. O sea, para tener algo duro, frío, ahí es como, qué horror, ¿no? Entonces yo le decía a mi doctor que a mí me gusta mi mano, si bien me duele, es fea de forma, pero para mí es mi mano de forma bolita, y sobre todo que yo la aprendí a mirar al espejo y decir: esta cicatriz tiene una historia, esta también,
Entonces, ¿por qué me la voy a cortar para ponerme una cosa de plástico sin valor? Creo que hay que aprender a aceptarse tal cual somos. ¿Puedo hacer una pregunta, Sí, claro. Jaime? Porque hoy ella comentaba fuera del aire que justamente en charlas motivacionales con niños, que a veces son bastante injustos a la hora de ver a un diferente, ¿no? Y que quizás llevan adelante esto que se nombra tanto que es el bullying, ¿no? ¿En qué momento pudiste hablar con tus pares sobre justamente eso que era tu mano pero que no era igual a la de ellos, para que ellos pudiesen entender en qué situación te encontrabas? ¿Y cuándo te vinculaste con ellos? Porque tú hablabas de como el sueño a través de ese caballo, pero alejado de lo que eran tus pares, de los niños, de tus compañeros, de los que podrías jugar o a la muñeca o a la pelota. ¿Cuándo se produjo esa fusión? Esa fusión se produce de grande, cuando ya me he podido mirar al espejo y aceptarme, cuando ya me he puesto desnuda frente al espejo y aceptar no solo esta cicatriz, tengo todo el cuerpo con cicatriz, con injertos. Entonces hay que aceptarlo, todo eso, asimilarlo, conversarlo con el ser que tenemos dentro de nuestra alma y preguntarle, ¿te duele? ¿Qué te pasa? Uno tiene que dar para recibir. Decidí contar mi historia, sobre todo como he tenido experiencias de bullying, no tanto de niña, sino que de adolescente tuve experiencias de bullying. Decidí ir a las escuelas del país a contarle a los niños, sobre todo cada vez que llego a una escuela voy así, de manga corta. Lo primero que les pregunto es, ¿ven algo diferente? Y les hago así. Obviamente que enseguida dicen, no tenés mano. Entonces, el siguiente paso es, les explico brevemente qué me pasó y demás. Luego los hago pasar y que me toquen la mano, que vean que no pasa nada, que es una mano de forma diferente, no pasa nada, no hay problema. Luego que se acercan, me tocan, que entran en confianza, les enseño que con esta mano, sin dedos, puedo atarme los cordones, puedo atarme el pelo, puedo cortar la carne, puedo jugar con ellos, les pido que hagan juegos raros que tenga que utilizar las dos manos y les muestro que puedo hacerlo y si no lo puedo hacer, que lo puedo intentar. Y de esa manera les explico que si tienen un compañerito que tiene algo, no hay que discriminarlo, hay que ayudarlo y hay que dejarlo que se integre. Liliana, hoy hablábamos, quedó sobrevolado el tema, pero ahora con lo que está diciendo Alfonsina, porque también en el grupo de pares, y te debe haber pasado con tus amigas, con tu familia, cuando llegaste a aquel punto límite, el tema de la lástima y la compasión, de gente que se te acerca pero por lástima y por compasión. ¿Cómo sobreponerse también a eso? Porque en definitiva, está bien, me pareció muy buena la frase de que el consejo puede ser una estafa, pero hay gente que viene, justamente se acerca porque dice, esta mujer sola no va a seguir, necesita ayuda. Yo en mi caso tengo 3 hermanos mucho más grandes que yo. Lo puedo contar así porque están en Argentina, pero mis hermanos me llevan 17 años, 15 y demás. Y la verdad es que yo, habiéndome casado 12 años atrás de la viudez, me había independizado totalmente de mi familia ascendiente. Pero la verdad es que mi madre, viuda, y mis hermanos enseguida vinieron en un amparo enorme, como a volver a ser mis padres y mis hermanos mayores. Casi y demás. asfixiante quizás, ¿no? Exactamente, y a no dejarme vivir y de hecho a decidir muchas cosas por mí, a administrar el dinero, a administrar mi vida y querer también ocupar ese lugar de la paternidad que ya no ocupaba mi marido, ¿no? Entonces, esto también es otro frente madurez, de lucha es también. adquirir, exactamente, es adquirir madurez y decir, a ver, este problema, tal como bien lo planteás, es mío y lo tengo que atravesar, enfrentar yo misma. O sea, si yo dejo que me reemplacen en esto y que me dejen esa impronta de no vas a poder sola, difícilmente lo pueda superar, pueda vivir con él. En el caso de ella peleó por un sueño que era ser una deportista olímpica con sus caballos. Y ese fue y es su gran meta en su vida y es en función de eso. En el caso tuyo, ¿había una meta? ¿Cuál era la meta? ¿Cuál era el destino? ¿O era el camino, lo importante era al revés, tratar de avanzar en esa situación? En principio es la urgencia.
No te olvides estas edades de mis hijos de 11 a 0. Y en principio es no solo atravesar el propio dolor, sino de alguna manera colaborar con el dolor de mis hijos, ayudarles a ellos a superar ese dolor siendo tan chiquitos y esas ausencias. Y vos volvés a revivir el dolor porque en cada uno de los 6 era diferente. Recuerdo siempre, y lo mío no es impactar con cosas impresionables, ¿no? Pero Pablito tenía 2 años y la verdad es que mis hijos querían enormemente y quieren mucho a su padre. Y vivía prendido del balcón y decía, estoy esperando a papá. Y entonces con 2 añitos, papá, había que arrancarle las manitos así de la baranda del balcón y llevarlo adentro y había que explicarle todos los días que papá no iba a venir. Y el de 11 años realmente que entendía todo y había asumido una función paterna que yo no la quería, sufría de otra manera, y la de 8 años, que era absolutamente pegada a su papá, entró en una situación de mutismo selectivo y no habló casi por 1 año. Entonces, vos estás enfrentando situaciones también de salud, o sea, previniendo salud. Por eso es que a mí verdaderamente me apremiaba tanto poder ayudar a mis hijos a que ellos no cayeran en ese pozo que me parecía que iba a ser un dolor inconmensurable y difícil de superar. Entonces, lo que me motivó primero es vivir para los demás, vivir para mis hijos en este caso, ¿no? Alfonsina, ¿alguna vez te preguntaste por qué a mí? No, nunca me lo pregunté. Es más, de pequeña decía que me había tocado a mí y ya está. De grande lo vivo diferente. De grande para mí es una oportunidad para vivir la vida diferente. Para enseñar a los demás también me parece, porque como Jaime preguntaba, ¿por qué a mí? Y a veces uno encuentra las respuestas quizás mucho tiempo después. Quizás esta puede ser una respuesta. Miles de personas hoy que están, digamos, en conflicto consigo mismo, ¿verdad? Tú decías, hay que aprender a aceptarse. Yo pensaba, ¿no? Esa gente que de repente tenemos un kilito de más y decimos, che, pero ¿de dónde me sacaré este kilito? O no me gusta la nariz, o lo que sea, ¿no? Genera una, digamos, una dialéctica ambigua, porque por un lado aprender a aceptarse uno mismo, pero por otro lado también me parece tratar de superarse cuando uno puede cambiar. Es decir, por un lado aceptarse, aceptar aquello que no se puede cambiar, pero también, digamos, hacer un esfuerzo para mejorar, superar alguna arista que no nos gusta de nosotros, nuestro carácter, o tratar de mejorar para los demás también. ¿Cómo convivieron esas dos cosas contigo? En realidad me aferré a mis sueños siempre. O sea, cuando empecé a ser discriminada y demás, me aferré a mis sueños. Empleé todo ese dolor y toda esa discriminación en mis sueños, sobre todo de más adolescente quería demostrar todo el rato de que los sueños existen para cumplirse y que la vida no se trata de una mano. Yo no entendía por qué me discriminaban por una mano. Perdón, si la vida no es eso. No hemos dado un dato que no es menor. ¿Dónde vivís? En Portugal. ¿Por qué? Me fui con 21 años a cumplir mi sueño. Ese sueño de pequeña me fui. ¿Te fuiste sola? Me fui sola. Cuando en mi propio país me han cerrado las puertas con muchos no. No vas a poder, no hay recursos, no tenés plata, no sos de familia de plata, no. Entonces, ¿qué haces con todos esos no? Bueno, yo quiero ser amazona olímpica, no me importa que me digas que no. Así que, chau. ¿Dónde están los mejores jinetes del mundo? En Europa. ¿Qué tengo que hacer? Irme a Europa. Si quiero cumplir mi sueño, me tengo que ir, tengo que luchar por él. Y así fue. Me fui en busca de ese sueño. En aquella época, con 21 años, no me importaba nada, solo me importaba ser amazona olímpica y, sobre todo, me importaba cumplir esa misión de transformar ese dolor que me había causado tantas lágrimas y que en ese sueño de pequeña había encontrado la salvación para salir de esas 4 paredes, quería cumplirlo. Porque era el motor que me había llevado a ser feliz, a salir adelante, a curarme. Así que me fui en busca de mis sueños. Cuando llegué a Europa, obviamente que el primer trabajo que llegué
y dije que quería ser amazona olímpica de los locos así. Pero vos tenés plata. No, plata no dicen plata, dicen otra palabra. No. ¿Y con quién viniste? ¿Sola? Ah, bueno, era como, pobre chica. En fin, como yo estaba convencida de mi sueño, convencida de lo que quería en mi vida y sobre todo lo había soñado tantas veces en mi mente, me había visualizado tanto con este sueño que nada de esos comentarios me hería, nada. Simplemente me daban más fuerzas para decirle, cuando llegue a las Olimpiadas, te voy a llamar y te voy a decir, mira dónde estoy, me clasifiqué. En aquella época era como, también sentía como esas ganas de demostrar, sí puedo hacerlo, a mí no me importa no tener una mano, no me importa tener plata, existen más recursos, existen otros recursos. No importa que sea uno de los deportes más caros del mundo. ¿Qué tengo que hacer para cumplir este sueño? Tengo que pedir ayuda. Y nunca tuve miedo a pedir ayuda, no tuve miedo a los obstáculos, no tuve miedo a caerme. Simplemente me enfoqué en ese sueño, me visualicé y cada vez que me derrotaron seguí visualizándome y por dentro me preguntaba, ¿qué me dejó esta derrota? ¿Qué tengo que aprender de ella? Hoy podés llorar, pero mañana vas a seguir porque viniste acá para cumplir tu sueño y no te vas de acá hasta que lo cumplas. Liliana, tenemos que irnos, Liliana y Alfonsina, solo con lo que han dicho nos han enseñado muchísimo y nos han hecho seguramente a nosotros y a los televidentes muchísimo bien. Gracias por todo lo que nos dan. Gracias. Que pasen muy bien. El lunes vuelve Victoria, ¿eh? El lunes vuelve Victoria, así que yo les agradezco la hospitalidad a todos ustedes, a la gente de la productora Contenido, sobre todo, que me permitió estar acá, ¿eh? Y a todos ustedes. Fue un gusto, Jaime. Muchas gracias. El lunes, en vivo, después de las 14:30, aquí en la tele, Esta Boca es Mía con Victoria Rodríguez.